Chicago es una ciudad con altísimos rascacielos y turbias profundidades de submundos criminales. Incluso ahora, en 2024, el control de las familias mafiosas sigue siendo fuerte, llegando a todos los rincones de la ciudad. Desde el infame Chicago Outfit hasta bandas menos conocidas, estas organizaciones gobiernan con puño de hierro. Con despiadadas luchas de poder como la guerra de la cerveza y complejos organismos criminales como la Comisión, descubramos este mundo mortal en el que habitan. El Chicago Outfit. La Chicago Outfit, también conocida como la Chicago Mafia o la South Side Gang, es una familia criminal mafiosa italoamericana que ha sido una fuerza formidable en Chicago y el Medio Oeste desde su creación a principios del siglo XX. La organización fue fundada por Big Jim Colosimo, que centralizó el control y sentó las bases de lo que se convertiría en una de las redes criminales más poderosas de la historia de Estados Unidos. A principios del siglo XX, Colosimo se estableció como figura prominente en el submundo criminal de Chicago, avanzando gradualmente en las actividades de la organización Mano Negra. Creó profundas conexiones políticas, sirviendo como capitán de distrito y carterista, lo que le proporcionó una importante influencia y protección. Sin embargo, su negativa a entrar en el lucrativo negocio del contrabando, que consistía básicamente en la producción y venta de alcohol ilegal, durante la era de la prohibición, le llevó a ser asesinado en 1920 a manos de Frankie Yale, con la posible implicación de Johnny Torrio. Torrio se hizo cargo de la banda y reclutó ambiciosos miembros de los bajos fondos de Nueva York, entre ellos el joven Alphonse Capone, que ascendió rápidamente en el escalafón. Bajo el liderazgo de Torrio y Capone, la banda amplió sus operaciones y se enzarzó en violentas guerras territoriales con grupos rivales, sobre todo con la North Side Gang, liderada por Dean O'Banion. Este periodo estuvo marcado por las guerras de la cerveza, que culminaron en la infame masacre de San Valentín de 1929, en la que la banda de Bugs Moran fue el objetivo. Con la dimisión de Torrio tras un intento de asesinato en 1925, Capone se convirtió en el jefe del outfit. El reinado de Capone se caracterizó por su perspicacia para los negocios y su expansión a diversas actividades delictivas, como el contrabando, la prostitución, la extorsión y la corrupción política. Sin embargo, su condena por evasión de impuestos en 1931 marcó un punto de inflexión, que condujo a su posterior encarcelamiento y al ascenso de Frank Nitti como nuevo jefe. En la década de 1940, Nitti fue condenado de nuevo por evasión de impuestos y prefirió acabar con su vida antes que ir a la cárcel. Esto allanó el camino para que Paul Ricca y Tony Accardo tomaran el control del outfit, marcando el comienzo de una asociación de 30 años. Ricca se convirtió en el jefe oficial, mientras que Accardo actuaba como subjefe, pero ambos compartían el poder e influían en la dirección de la organización. Durante este periodo, el outfit amplió su alcance al chantaje laboral, el juego y la usura, consolidando su poder en Chicago y más allá. En la década de 1960, la organización alcanzó nuevas cotas de poder, con Accardo y Ricca manejando los hilos entre bastidores. Blanqueaban dinero a través de los casinos y ejercían influencia sobre los sindicatos, incluidos los Teamsters. Sin embargo, la creciente atención de las fuerzas del orden y los desafíos de grupos rivales, como las guerras de los desguaces y las guerras del porno, marcaron también este periodo. El outfit también se vio implicado en escándalos políticos, como la presunta participación en los asesinatos de John F. Kennedy y Robert Kennedy. En los documentos filtrados, casi 9 archivos mencionaban a Chicago y a varias personas relacionadas con la organización. Uno de los hombres más importantes mencionados era un ex policía de Chicago y ayudante del sheriff del condado de Cook, Richard Kane. Según los investigadores, Kane, que fue visto con el jefe mafioso Ross Prio, tenía profundos vínculos con la red de crimen organizado de Chicago. A finales del siglo XX, se produjo un declive gradual del poder del outfit debido a la intensificación de las investigaciones policiales y al cambiante panorama de la delincuencia organizada. Sin embargo, la organización se adaptó y siguió participando en diversas actividades delictivas, como el robo de automóviles, las apuestas deportivas y la extorsión. El outfit también se enfrentó a transiciones de liderazgo, con John DiFronzo como figura principal entre 1996 y 2018, seguido de Salvatore Soli D. De Laurentiis. En el siglo XXI, la organización ha seguido afrontando retos, como la acusación de la Operación Secretos de Familia de 2005, que afectaba a 14 miembros y asociados. A pesar de estos contratiempos, la organización sigue existiendo, aunque con menos miembros. Durante su apogeo, el Chicago Outfit estuvo liderado por figuras de la talla de Al Capone, que se convirtió en un símbolo del gángster estadounidense. Otros jefes notables fueron Johnny Torrio, Frank Nitti y Paul Ricca. Durante la ley seca, el outfit estuvo muy implicado en el contrabando,
que supuso una importante fuente de ingresos. También se dedicaba a la usura, el juego ilegal, la prostitución, la extorsión y la corrupción política. La influencia de la mafia se extendía mucho más allá de Chicago, llegando a California, Florida y Nevada. Era conocida por sus tácticas violentas y estuvo implicada en numerosas guerras de bandas, la más famosa de las cuales fue el conflicto con la North Side Gang. Tenía una jerarquía clara, con un jefe, un subjefe y varias bandas que controlaban distintos territorios. El outfit estaba unificado y tenía una fuerte presencia en los sindicatos, lo que les daba más poder e influencia. A finales del siglo XX y principios del siglo XXI, se creía que el Chicago Outfit estaba dirigido por John DiFronzo, quien supuestamente abandonó el cargo alrededor de 2018. Se cree que el jefe actual es Salvatore "Soli" D. De Laurentiis. Aunque el outfit todavía se dedica a actividades mafiosas tradicionales como el juego, la usura y la extorsión, también se han adaptado a los nuevos tiempos. Han participado en chantajes laborales, robo de coches y han invertido en negocios legales para blanquear dinero. Sin embargo, la influencia del outfit ha disminuido en comparación con su apogeo, pero sigue siendo uno de los principales grupos de delincuencia organizada de la zona de Chicago y del Medio Oeste. Se han enfrentado a la creciente competencia de otras empresas delictivas, incluidas bandas callejeras y organizaciones delictivas internacionales. La estructura jerárquica se mantiene, pero se cree que la organización es más pequeña, con unos 28 miembros oficiales y más de 100 asociados en 2007. Se ha creado el 2007 cargo de jefe callejero para proteger al jefe de las investigaciones federales, y el outfit se ha vuelto más hermético para evitar el escrutinio de las fuerzas del orden. Se cree que Salvatore "Soli" D. De Laurentiis es el actual jefe del Chicago Outfit, que asumió el cargo en torno a 2010. De Laurentiis ha mantenido un perfil bajo y no se sabe mucho sobre sus actividades concretas. Albert "Albi" el Halcón Vena es el actual jefe callejero del outfit, designado para dirigir las actividades diarias de la organización y proteger al jefe. Salvatore "Sammy" Karts Cataudela es el actual subjefe, el segundo al mando, y se cree que ha asumido un papel activo en las operaciones de la organización. La familia Bonanno. La familia Bonanno, una de las 5 familias de la mafia estadounidense, tiene una larga y compleja historia que se remonta a principios del siglo XX. Con raíces en la ciudad de Nueva York y fuertes orígenes sicilianos, esta mafia italoamericana es una de las más notorias del submundo criminal. Los orígenes de la familia Bonanno se remontan a la ciudad siciliana de Castellamare del Golfo, donde los clanes Bonanno y Magadino desempeñaron un papel fundamental en sus inicios. Joseph Bonanno, nacido en 1905, se convirtió en el líder mafioso más joven del país al hacerse cargo de la familia en 1931, tras el asesinato de Salvatore Maranzano. La década de 1930 marcó una época importante para los Bonanno, con la alianza de Joseph Bonanno con Lucky Luciano, que creó la Comisión para regular los asuntos nacionales de la mafia. La primera comisión estaba compuesta por figuras destacadas del crimen organizado, como Lucky Luciano, Vincent Mangano, Gaetano Gagliano, Joe Profasi y Joe Bonanno. Las fuerzas del orden afirman que esta comisión ayudó a resolver las disputas entre las poderosas familias del crimen. Esto consolidó la posición de la familia Bonanno como una de las más poderosas del país. Sin embargo, el intento de Bonanno de derrocar a los líderes de la comisión a principios de la década de 1960 fracasó, lo que provocó su desaparición entre 1964 y 1966 y desencadenó la Guerra de las Bananas, un conflicto interno que duró 4 años. Durante este tiempo, Gaspar Di Gregorio se aprovechó del descontento familiar y reclamó el liderazgo, lo que provocó una división entre los leales a Bonanno y los partidarios de Di Gregorio. El conflicto terminó en 1968, cuando Bonanno aceptó retirarse a Arizona y Di Gregorio fue destituido por la comisión. El liderazgo de la familia pasó entonces por varias manos, entre ellas Natale, Joe Diamonds, Ebola, Philip Rusty, Rastelli y Joseph Massino, que se convirtió en un poderoso miembro de la comisión. Sin embargo, el reinado de Massino terminó cuando fue arrestado y acusado en 2003, lo que le llevó a tomar la decisión de convertirse en informante del gobierno en 2004, siendo el primer jefe de las 5 familias en hacerlo. A partir de 2022, Michael Mancuso es el jefe oficial, con Joseph Camarano Jr. como jefe en funciones, Johnny Joe Espírito, Señor como subjefe, y Vincent, Vini TV, Badalamenti como consigliere. La familia sigue activa, con recientes acusaciones y detenciones de miembros y asociados, lo que consolida su posición como fuerza prominente en el AMPA estadounidense. Familia Gambino. La Gambino Crime Family,
una de las 5 familias de la mafia estadounidense, ha sido una fuerza dominante en el crimen organizado. Las raíces de la familia Gambino se remontan a la mafia siciliana de Palermo, Sicilia. Ignacio Lupo, uno de los primeros líderes criminales italianos en Nueva York, estableció una banda en East Harlem, que más tarde se convirtió en la banda D'Aquila, bajo el mando de Salvatore «Toto» D'Aquila. D'Aquila amplió su influencia y controló una parte importante de las actividades delictivas de Nueva York, hasta su asesinato en 1928, ordenado por su rival, Joe Masseria. Durante la ley seca, los beneficios del contrabando y otras empresas delictivas aumentaron considerablemente. Esto condujo a la Guerra Castellammarese, 1930 a 1931, entre Masseria y Salvatore Maranzano, que terminó con el establecimiento de las 5 familias y la formación de la Comisión de la Mafia. Bajo el mandato de Vincent Mangano, la familia se expandió hacia el chantaje laboral, el juego ilegal y la extorsión. Mangano también tenía fuertes conexiones con la Asociación Internacional de Estibadores y controlaba los muelles de Manhattan y Brooklyn. Sin embargo, su conflicto con el subjefe Albert Anastasia, conocido como Lord High Executioner, provocó su misteriosa desaparición en 1951, supuestamente asesinado por orden de Anastasia. Anastasia asumió el cargo de jefe y consolidó su poder. Sus tácticas brutales y su creciente independencia le convirtieron en un objetivo, y fue asesinado en 1957. Se cree que Carlo Gambino orquestó el golpe. Carlo Gambino, un mafioso astuto y ambicioso, se convirtió en el jefe y transformó la familia en una de las más poderosas del país. Amplió sus operaciones a la construcción, el chantaje sindical y el tráfico de drogas. Gambino se asoció con Meyer Lansky en Cuba y tuvo influencia más allá de Nueva York. Gambino nombró subjefe a su cuñado, Paul Castellano, y lo preparó para ser su sucesor. Sin embargo, el hecho de que Castellano se centrara en los delitos de guante blanco y su estilo de liderazgo distante crearon una división dentro de la familia, y algunos miembros, entre ellos John Gotti, conspiraron contra él. Gotti, un capo carismático y ambicioso, conspiró con otros miembros descontentos para asesinar a Castellano en 1985. Gotti asumió entonces el cargo de jefe, marcando el comienzo de su notorio reinado. El estilo de Gotti y sus frecuentes apariciones en los medios de comunicación le valieron el apodo de The Dapper Don. Sin embargo, su creciente ego y su desprecio por las tradiciones mafiosas le convirtieron en objetivo de las fuerzas del orden y de las familias rivales. A pesar de un intento fallido de asesinato en 1986, Gotti siguió al frente de la familia hasta su condena por asociación ilícita en 1992. Tras su encarcelamiento, la familia Gambino atravesó un periodo de declive y luchas internas. El hijo de Gotti, John Jr. Gotti, asumió el mando, pero también fue condenado. Peter Gotti asumió entonces el control, pero su reinado se caracterizó por una mayor presión policial. En la década de 2000, la familia estuvo dirigida por jefes en funciones, como Arnold Schittieri, John D'Amico y Domenico Italian Dom Cefalù. La familia continuó activa en diversas empresas delictivas, como el juego, la usura, la extorsión y el chantaje laboral. En 2019, Frank Cali, que había estado al frente de la familia, fue asesinado en la puerta de su casa, lo que supuso otro golpe importante. Se cree que el liderazgo actual de la familia Gambino está en manos de Lorenzo Manino como jefe en funciones, con Leonard Lenny Di Maria como subjefe y Michael Mickey Boy Paradiso como consigliere. Familia Lucchese. La Lucchese Crime Family, una de las 5 familias de la mafia estadounidense, ha sido una fuerza dominante del crimen organizado en la ciudad de Nueva York y fuera de ella. Los orígenes de la familia Lucchese se remontan a Gaetano Tommy Reina, que estableció su propia familia en East Harlem y el Bronx. Reina se centró en controlar el negocio de la distribución de hielo a domicilio y evitó la guerra entre la mafia y Camorra. Sin embargo, su alianza con Joseph Masseria, el jefe del crimen italoamericano más poderoso de Nueva York, condujo a su asesinato en 1930, ordenado por Masseria. Tommy Galliano, lugarteniente de Reina, tomó entonces el control de la familia durante la Guerra Castellammarese. Galliano mantuvo un perfil bajo y concentró los esfuerzos de la familia en el Bronx, Manhattan y Nueva Jersey. Se cuidó de evitar conflictos con otras familias y mantuvo un reinado pacífico hasta su muerte a principios de la década de 1950. Tommy Lucchese, subjefe de Galliano, se convirtió en el nuevo jefe y llevó a la familia a convertirse en una de las más poderosas de Nueva York. Lucchese se asoció con Carlo Gambino, jefe de la familia Gambino, para controlar el crimen organizado en la ciudad. Lucchese se hizo fuerte en la industria de la confección y amplió los chanchullos de la familia.
Era conocido por su estilo de liderazgo tranquilo y discreto. Lucchese murió de un tumor cerebral en 1967, dejando una poderosa familia con intereses en diversas empresas criminales. Carmine Tramunti, subjefe de Lucchese, asumió brevemente el control de la familia, pero pronto fue detenido y condenado por financiar una importante red de heroína. Anthony Corallo se convirtió entonces en el jefe y se mostró muy reservado, convirtiéndose pronto en uno de los miembros más poderosos de la comisión. Corallo estaba muy implicado en el chantaje laboral y tenía fuertes conexiones con Jimmy Hoffa, el presidente de los Teamsters. Corallo fue detenido y condenado en el famoso juicio de la Comisión de la Mafia de 1986, que casi destruyó a la familia. Nombró sucesor a Víctor Amuso, pero este y su subjefe, Anthony Caso, instauraron un reinado violento, ordenando la ejecución de cualquiera que consideraran problemático. Esto provocó una serie de golpes fallidos y que varios miembros de la familia se convirtieran en informantes, entre ellos el jefe en funciones Alphonse Darco, el primer jefe de una familia del crimen de Nueva York, que testificó contra la mafia. Amuso y Caso gobernaron la familia desde la distancia mientras se escondían, dando órdenes de ejecución e intentando mantener el control. Sin embargo, su comportamiento errático y las sospechas de deslealtad dentro de la familia provocaron una ruptura. La policía también les seguía de cerca y acabó dándoles alcance. Tras la detención de ambos, Amuso y Caso se volvieron el uno contra el otro, y Caso se convirtió en informante y reveló los secretos de la familia, incluidas sus conexiones con los detectives corruptos de la policía de Nueva York, Luis Eppolito y Stephen Caracappa. La familia Lucchese pasó por un periodo de cambios de liderazgo, con los jefes en funciones Joseph De Fede y Steven Crea asumiendo el control en distintos momentos. La familia se vio afectada por múltiples acusaciones y operaciones policiales, como la Operación Hit, la Operación Casa Abierta y la Operación Galería Nocturna. En la década de 2010, Matthew Madonna y Steven Crea lideraron la familia como jefes en funciones, pero fueron declarados culpables y condenados a cadena perpetua en 2020. Se cree que los actuales líderes de la familia Lucchese son Michael Big Mike DeSantis como jefe en funciones, Patrick Patty Del Orusso como subjefe y Andrew DeSimone como consigliere. Familia Genovese. La Genovese Crime Family es también una de las 5 familias de la mafia estadounidense. Los orígenes de la familia se remontan a Giuseppe Joe Morello, que estableció la banda Morello en East Harlem, la primera familia mafiosa de Nueva York. Los hermanastros de Morello se unieron a él y controlaron diversas actividades delictivas en la zona. Sin embargo, su alianza con Joseph Masseria, el jefe del crimen italoamericano más poderoso de Nueva York, desembocó en una lucha de poder y en el asesinato de Morello en 1930, ordenado por Masseria. Tommy Galliano, lugarteniente de la banda de Morello, tomó entonces el control de la familia durante la Guerra de Castellamarese. Galliano mantuvo un perfil bajo y se concentró en ampliar el poder de la familia en el Bronx, Manhattan y Nueva Jersey. Durante la Guerra Castellamarese, Masseria y Salvatore Maranzano, el líder del clan Castellamarese, lucharon por el control. Este conflicto terminó con el asesinato de Masseria en 1931, orquestado por Charles Lucky Luciano, uno de los principales ayudantes de Masseria. Luciano se convirtió entonces en el nuevo jefe y creó la Comisión, un órgano de gobierno del crimen organizado que consolidó su poder. Luciano amplió las actividades de contrabando, extorsión, usura y juego ilegal de la familia. Se asoció con otros poderosos capos, como Carlo Gambino, para controlar el crimen organizado en Nueva York. Las ideas innovadoras de Luciano, como la Comisión, pretendían mantener la paz y evitar conflictos. Sin embargo, fue condenado por cargos de prostitución en 1936 y deportado a Italia en 1946. Frank Costello, consigliere de Luciano, tomó el control de la familia y era conocido como el primer ministro. Continuó ampliando la influencia de la familia y mantuvo un reinado pacífico. Sin embargo, Vito Genovese, antiguo aliado de Luciano, regresó a Nueva York y conspiró contra Costello, intentando asesinarlo en 1957. Costello sobrevivió y se retiró, lo que permitió a Genovese asumir el mando. Genovese consolidó su poder y fue reconocido como el jefe más poderoso de Nueva York. Organizó una reunión de jefes del crimen en Apalachín, Nueva York, para consolidar su posición, pero la reunión fue asaltada por las fuerzas del orden, lo que provocó un desastre de relaciones públicas para la mafia. Finalmente, Genovese fue detenido y condenado por narcotráfico, por lo que fue encarcelado en 1959. En la década de 1960, la familia estableció un panel de gobierno para dirigir la familia mientras Genovese estaba en prisión. Este panel incluía al jefe en funciones Tommy Ryan, Eboli,
al subjefe Gerardo Jerry Catena y al capo Philip Benny Squint Lombardo. Durante este tiempo, la familia también nombró a jefes de fachada para que se hicieran pasar por el jefe oficial, entre ellos Anthony, Tony Bender, Strollo y Evoli, con el fin de desviar la atención de las fuerzas del orden. En 1963, Joe Valachi, un soldado de los Genovese, se convirtió en informante del gobierno y testificó ante el Senado, exponiendo el funcionamiento interno de la mafia y popularizando el término Cosa Nostra. Porque sientes que debe ser destruido bien a través de los años, primero que todo quiero venganza. Después de la muerte de Genovese en la cárcel en 1969, Philip Lombardo se convirtió en jefe, pero mantuvo un perfil bajo. Vincent Chin, Gigante, un poderoso capo, asumió el control de las operaciones diarias de la familia y fingió demencia para evitar ser procesado, lo que le valió el apodo de «el abuelo raro». Gigante se paseaba por las calles en Albornoz, murmurando para sí mismo, para crear la ilusión de locura. Gigante amplió los chanchullos de la familia y mantuvo una posición de poder, incluso estando encarcelado. Fue condenado por crimen organizado en 1997 y murió en prisión en 2005. La familia genovese ha seguido siendo una poderosa fuerza del crimen organizado, adaptándose a los nuevos tiempos y encontrando nuevas formas de generar beneficios. Han participado en diversas actividades ilegales, como la extorsión, el chantaje laboral, el juego ilegal y el tráfico de drogas. Se cree que los líderes actuales de la familia genovese son Liborio Barney, Bellomo como jefe, Ernest Ernie Muscarella como subjefe y Pasquale Pazzi Parrello como consigliere. La familia mantiene una fuerte presencia en Nueva York, Nueva Jersey y otras zonas, y está considerada la familia mafiosa más poderosa de Estados Unidos debido a su estricta observancia del secreto. Familia del crimen de Buffalo. La Buffalo Crime Family, también conocida como la Magadino Crime Family, es una familia mafiosa italoamericana con sede en Buffalo, Nueva York, y operaciones en el oeste de Nueva York, Erie, Pensilvania, y Hamilton, Ontario, Canadá. La familia tiene fuertes conexiones con las familias Lupino y Papalia, con sede en Hamilton, y está considerada una de las 5 familias de la mafia estadounidense. Los orígenes de la familia de Buffalo se remontan a Angelo Palmieri, que se convirtió en el primer jefe de la mafia de Buffalo a principios del siglo XX. Sin embargo, su reinado fue efímero y le sucedió Joseph DiCarlo en 1912. En 1921, Stefano Magadino, un influyente miembro del clan castellamarese, huyó a Buffalo para evitar cargos de asesinato y se convirtió rápidamente en el nuevo jefe. Magadino consolidó su poder durante la Ley Seca, ampliando las operaciones de contrabando de la familia. Fue miembro original de la Comisión, el órgano de gobierno de la mafia estadounidense, y mantenía fuertes vínculos con su primo, Joseph Bonanno, el jefe de la familia Bonanno. El imperio de Magadino se extendió a Ontario, Canadá, donde controlaba diversas actividades delictivas. El imperio de Magadino empezó a desmoronarse a finales de la década de 1960, cuando las autoridades descubrieron grandes sumas de dinero escondidas en su funeraria y en el ático de su hijo. Esto provocó una lucha de poder dentro de la familia, y Magadino murió de causas naturales en 1974. Joseph Todaro padre se convirtió en el nuevo jefe y mantuvo un perfil relativamente bajo. En la década de 1980, Joseph Todaro padre y su hijo, Joseph Todaro hijo, fueron identificados como los líderes de la familia, compuesta por unos 45 miembros. Estaban implicados en diversas actividades delictivas, como el chantaje laboral, las casas de apuestas, la usura y el tráfico de estupefacientes. La familia también tenía fuertes conexiones con los sindicatos locales, en particular con el local 210 del Sindicato Internacional de Trabajadores de Norteamérica. A finales de la década de 1990, Joseph Todaro padre se retiró y su hijo, Joseph Todaro hijo, asumió el cargo de jefe en funciones. Sin embargo, se creía que Leonard Falzone, un poderoso capo, era el jefe principal y dirigía las operaciones cotidianas de la familia. La familia siguió activa en el chantaje laboral, el juego ilegal y el tráfico de drogas. En la década de 2010, Falzone murió y se reveló que Joseph Todaro Jr. era el jefe oficial. La familia se enfrentó a desafíos, como operaciones policiales y conflictos internos, pero mantuvo su presencia en la región. La Buffalo Crime Family ha ampliado sus operaciones para incluir estafas de telemarketing, fraudes bursátiles y pornografía en Internet. Se cree que la cúpula actual de la familia está encabezada por Joseph A. Big Joe Todaro Jr. como jefe y Joseph Todaro Sr. como estadista principal. La familia mantiene su influencia en el oeste de Nueva York y el sur de Ontario, Canadá, y tiene fuertes conexiones con otras familias mafiosas. Familia del crimen bufalino.
La familia del crimen bufalino, también conocida como la familia del crimen de Pittston, ha grabado su nombre en el submundo criminal del noreste de Pensilvania. Esta familia mafiosa italoamericana, que opera principalmente en las ciudades de Scranton, Wilkes-Barre y Pittston, tiene una historia que se remonta a principios del siglo. La historia de la familia del crimen bufalino comienza con Tommaso Petto, que dirigió la organización desde 1900 hasta su muerte en 1905. Stefano Latorre tomó el relevo, pero dimitió poco después, en 1908. Fue entonces cuando Santo Volpe ascendió al poder, liderando la familia hasta su jubilación en 1933. En 1933, Giovanni John Sciandra se convirtió en jefe, y su muerte natural en 1949, contrariamente a los rumores de asesinato, allanó el camino para que Rosario Alberto Russell, bufalino, se hiciera cargo. La época de Bufalino estuvo marcada por su alianza con la familia genovese de Nueva York y su encarcelamiento a finales de la década de 1970 por cargos de extorsión. Durante el encarcelamiento de Bufalino, William Big Billy Delia ejerció de jefe en funciones, ayudado por varios capitanes y soldados. Bufalino fue puesto en libertad en 1980, pero en 1981 volvió a estar entre rejas por conspirar para matar a un testigo. Fue puesto en libertad en 1989 y falleció en 1994. Delia asumió entonces el cargo de jefe, intentando reponer las envejecidas filas de la familia. El mandato de Delia estuvo marcado por su implicación en planes de blanqueo de dinero y su asociación con la familia del crimen de Filadelfia. Sin embargo, el reinado de Delia terminó en 2006 con una acusación de blanqueo de dinero. Se declaró culpable y testificó contra otro mafioso, revelando el funcionamiento interno del submundo criminal. El ex investigador James Canavy declaró: «No creo que exista ya aquí una familia independiente. Cualquier remanente aquí estaría alineado con las familias de Nueva York». Familia del crimen Cerilli. La Cerilli Crime Family, también conocida como la familia del crimen de Detroit o la Detroit Partnership, tiene una larga y compleja historia que se remonta a principios del siglo XX. Tiene sus raíces en Detroit, Michigan, y llega hasta Windsor, Ontario, Toledo, Ohio y Las Vegas. La historia de Detroit Partnership se remonta a principios del siglo XX, con la aparición del crimen organizado italiano en la ciudad. El primer jefe de la mafia en Detroit fue Pietro Mirabile, que dimitió y posteriormente huyó de la ciudad en 1914. Esto desencadenó una serie de guerras entre bandas, en las que Vito Adamo asumió el mando hasta su asesinato en 1913. El liderazgo pasó entonces por varias manos, entre ellas las de Antonio Tony Gianola, Salvatore Sam Gianola y Giovanni John Vitale, todos ellos con finales violentos. En 1921, Stefano Magadino, un influyente miembro del clan castellamarese, huyó a Búfalo para evitar cargos de asesinato y rápidamente se convirtió en el jefe de la familia del crimen de Búfalo. Desempeñó un papel importante en los bajos fondos de Detroit, estrechando lazos con la mafia de Detroit y convirtiéndose en miembro original de la Comisión, el órgano de gobierno de la mafia estadounidense. La década de 1930 fue una época muy importante para la Asociación de Detroit, con el ascenso de Salvatore Singing Sam Catalanotte, que unió a varias facciones de la mafia bajo el combinado Pascuzzi. Sin embargo, la muerte de Catalanotte en 1930 desencadenó una lucha de poder, conocida como la Crosstown Mafia War, entre las mafias del este y del oeste. Este conflicto terminó con el asesinato de Cesare Chester Lamar en 1931, lo que permitió a la banda del este hacerse con el control. William Black Bill Tocco, Joseph Cerilli y sus aliados, incluidos John Prisiola y Peter Licavoli, formaron un consejo gobernante para dirigir la Asociación de Detroit. Tocco se convirtió en el primer jefe oficial, pero dimitió en 1936 debido a acusaciones de evasión fiscal, pasando el testigo a su cuñado, Joseph Cerilli. Tocco mantuvo un alto cargo dentro de la familia, incluso cuando se trasladó a Florida en semiretiro. El reinado de Cerilli duró hasta su muerte en 1977, cuando John Prisiola, un antiguo líder de la mafia de Detroit y miembro del Consejo de Gobierno, asumió el cargo de jefe. Sin embargo, debido a su avanzada edad, Prisiola nombró jefe en funciones a su sobrino, Giacomo Jack Tocco. Esto marcó el inicio del régimen Tocco-Cerilli, que aún hoy mantiene su influencia en los bajos fondos de Detroit. A lo largo de los años, la Asociación de Detroit se ha enfrentado a diversas operaciones policiales y conflictos internos, pero ha mantenido su estabilidad. La semirretirada de Jack Tocco, en 2014, allanó el camino para que Jackie Giacalone se convirtiera en el actual jefe, y Joseph Mirabile en subjefe.
Desde 2011, se cree que la Detroit Partnership cuenta con unos 50 miembros, continuando con su legado como una de las principales organizaciones criminales de Michigan. Familia del Crimen Colombo. La familia del Crimen Colombo, una de las 5 familias de la mafia estadounidense, tiene una larga y compleja historia que se remonta a principios del siglo XX. Esta familia mafiosa italoamericana ha estado marcada por conflictos internos y cambios de liderazgo, al igual que muchas otras, y actualmente se considera la más débil de las 5 familias. La familia del Crimen Colombo remonta sus orígenes a Joseph Profaci, que formó una banda de contrabandistas en 1928 y se convirtió en un poderoso jefe mafioso, conocido como el Rey del Aceite de Oliva y la Pasta de Tomate de América. El reinado de Profaci duró hasta finales de los años 50, cuando el caporegime Joe Gallo se sublevó, desencadenando la Primera Guerra Familiar. Este conflicto terminó a principios de los 60 con la detención de Gallo y la muerte de Profaci a causa de un cáncer. Joseph Colombo asumió el cargo de jefe, pero su liderazgo duró poco. En 1971 quedó paralizado por un intento de asesinato, lo que desencadenó la Segunda Guerra Familiar. La facción de Carmine Persico acabó imponiéndose, y Persico se convirtió en el nuevo jefe. El liderazgo de Persico estuvo marcado por el encarcelamiento y la Tercera Guerra Familiar en la década de 1990. El jefe en funciones, Víctor Orena, intentó hacerse con el poder, pero este conflicto terminó con el encarcelamiento de Orena, dejando a Persico como vencedor. La familia se ha enfrentado a diversas operaciones policiales y condenas a lo largo de los años, lo que ha mermado aún más su influencia. Actualmente, Robert, pequeño Robert, Donofrio, es el jefe en funciones. Si te ha parecido interesante, haz clic en una de las tarjetas de tu pantalla para ver más vídeos como este.